SER Podcast. Paco Roca, Rodrigo Terrasa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien, nada, encantados de charlar contigo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hablar de este cómic tan maravilloso que publicáis ahora. Un cómic muy emocionante que empieza en 2017. Contadnos con un artículo de Rodrigo, pero contadnos cómo surge la colaboración entre los dos y por qué tarda tanto. A ver, ¿a quién hay que echarle la culpa? ¿A Paco? Al dibujante, claro, ¿no? La culpa para el dibujante. Bueno, pues que empiece Rodrigo, ¿no? Porque la verdad es que todo esto parte de un artículo suyo y de su insistencia durante cierto tiempo. Sí, el artículo es de 2013, de hecho, o sea, hace 10 años ya. El proyecto, la fase derribo, acoso y derribo a Paco empieza en 2017, pero el artículo yo lo publico en 2013 y es la historia de una señora muy mayor de Valencia, de 80 años, entonces ahora ya tiene 91 creo que tiene, que consigue la última subvención del gobierno de Zapatero para exhumar una fosa en el cementerio de Paterna, donde hay más de 2.000 víctimas de la dictadura, y de la guerra y de la represión enterradas en fosas comunes. Ella es la última que consigue una subvención antes de que Mariano Rajoy anuncie en campaña electoral que no va a dar ni un duro más a la memoria histórica, a la ley de memoria histórica. Entonces ella, un poco contrarreloj, consigue activar poner en marcha un proyecto para exhumar su padre donde ella cree que está el cadáver de su padre. Ella está convencida desde el principio que está en un punto exacto del cementerio de Paterna. Le dice a los arqueólogos que su padre está arriba del todo y que está incluso dentro de un ataúd. Nadie le hace caso, se pelea contra un laberinto burocrático gigantesco, una señora de 80 años, imagínate. Y finalmente consigue sacar adelante el proyecto, incluso enfrentándose a las familias de las otras víctimas que compartían fosa con su padre. Consigue exhumar el cuerpo de su padre y durante todo el proyecto descubren que dentro de que efectivamente su padre estaba ahí, que efectivamente estaba dentro de una caja que se había deshecho ya con el tiempo, y descubren 12 botellitas como de farmacia antiguas escondidas entre los cadáveres, cada una con un papelito dentro, que la mayoría se han deshecho, pero en algunos se adivina el nombre de las víctimas, la fecha y el pueblo de origen. Entonces, yo en aquel momento, en 2013, conté esta historia muy por encima, hablé con los arqueólogos y ellos me acuerdo que me dijeron una frase que para ellos aquellos botellitas eran como un mensaje de cara al futuro, de sacarnos de aquí, que habían dejado las víctimas. Y ahí aparecía como un personaje un poco secundario, que era Leoncio Badía Navarro, que era un enterrador, un tipo al que había estado con la República, había trabajado de chofer de un general durante la guerra. Lo habían detenido, lo habían condenado a muerte y lo habían finalmente conmutado la pena a cambio de trabajar como enterrador en el cementerio de Paterna. Le habían dicho: si quieres trabajo, pues entierra a los tuyos. Y yo conté esta historia, era un poco un artículo en el periódico más o menos normal y corriente, pero a mí se me quedó como esta figura del enterrador ahí grabada durante mucho tiempo y pensé, había leído una cosa en Interview, que habían hecho un reportaje sobre él y pensé, o sea, esto tiene una historia, tiene un libro, tiene algo. Y como a Paco lo conozco ya hace un montón de tiempo y no sé por qué desde el principio pensé que era una historia perfecta para contarla en formato cómic y para que la contara Paco. Y ahí entonces ya empezó mi acoso y derribo mi a Paco. Vamos, yo creo que desde que yo le dije por primera vez que había que hacer este cómic ha hecho, no sé si 2 o 3. Pero bueno. A ver, porque hubo por gente alusiones. que me acosó más que tú. Sí, no, la verdad es que sí, que claro, a mí hacer un cómic siempre es un proceso muy largo, ¿no? Son años de trabajo y bueno, se te van acumulando, ¿no? Las ideas y los proyectos pendientes. Pero bueno, llegó el momento en el que sí, ¿no? En el que coincidía todo, que un proyecto que tenía para hacer ya se había retrasado, que el tema, ¿no?, que me estaba proponiendo Rodrigo desde hacía tiempo me interesaba, ¿no? Me interesa el tema de la memoria y de hecho, es un tema que he trabajado con él de hecho en los últimos cómics, ¿no? En Regreso al Edén, en Los Surcos del Azar, en El invierno del dibujante, ¿no? Es el tema de la memoria, ¿no? La historia reciente de España me interesa, ¿no? Y luego también al final, acabas haciendo los cómics que te ayudan a reflexionar sobre asuntos que te parecen interesantes o que no llegas a comprender, ¿no? Y el de la represión y sobre todo las exhumaciones, desde luego, ¿no? Es un tema que me interesa y me parece que sigue siendo siempre de actualidad, ¿no? Porque de hecho cada vez que hay un cambio de gobierno, que se pasa por ejemplo de partidos de izquierda a derechas, el tema de la memoria democrática siempre está presente, ¿no? En unos casos y en otros. En unos para decir que va a haber más ayudas y en otros casos
para denegarlas, ¿no? Entonces esa politización, ¿no? del relato del pasado, ¿no? De temas que van más allá de la política, ¿no? Como podría ser la exhumación, las que me parecen siempre interesantes. Y en eso en crear este relato, hablaba Rodrigo de la figura del enterrador, pero hay una cosa muy bonita que tiene el cómic, que es que, bueno, empieza con un pelotón de fusilamiento de los republicanos directamente, pero luego va llevándote por varios personajes que tienen mucho que ver en esta recuperación de la memoria y del olvido. ¿Cómo elegís o cómo vais cambiando esa narración para empezar desde ese pelotón de fusilamiento a esta señora de 91 años que buscaba a su padre y después pues esta figura del enterrador, pasando también por los voluntarios que trabajaban en las fosas comunes? Bueno, empiezo yo si quieres. Venga. Bueno, la verdad es que, claro, esta historia, digamos que, bueno, como todas, ¿no? Tienes tus retos y lo que te gustaría, ¿no? hacer. Y nuestra idea era intentar, pues bueno, dos cosas, ¿no? Por un lado, que fuese bastante exhaustivo, ¿no? En cuanto a la recreación, ¿no? de unos hechos a partir de los testimonios de historiadores y demás, pero por otro lado también en esa parte humana, ¿no? Que al final es lo que interesa, ¿no? En toda obra de ficción, ¿no? Que los personajes, pues bueno, funcionen, ¿no? Las emociones llegues a comprender, ¿no? Lo que sintieron y lo que padecieron, ¿no? Y es como una especie de equilibrio, ¿no? Y yo creo que en esta historia más que en ninguna, y ahí también es importante la labor de Rodrigo como periodista, ¿no? Para intentar, pues bueno, que todo fuese muy exhaustivo, ¿no? Esa parte, digamos, histórica, pues que estuviese presente, pero al mismo tiempo que se compensase, ¿no? Con la parte humana. Y en la parte humana, pues bueno, ver todas esas caras, ¿no? Al final, pues bueno, está claro que hubo víctimas directas de lo que fue la represión y de la guerra civil, digamos, pero en el fondo, pues bueno, todos fueron víctimas, ¿no? No sé quién decía, ¿no? Que no había habido, ¿no? Vencidos fue una pequeña élite, ¿no? De esa sociedad española. El resto, pues bueno, fueron víctimas. Todos esos reclutas que tuvieron que fusilar, en realidad fueron víctimas también, ¿no? No tanto, lógicamente, como los fusilados, pero se trataba un poco de eso, ¿no? De mostrar todas esas caras, ¿no? De lo que fue, pues bueno, un periodo triste en la historia de España, en esos primeros años de la represión franquista. Y además es que yo creo que cuando aterrizas un poco las historias, que en eso yo creo que Paco es el mejor, le pones cara y lo aterrizas en una historia personal, se derriban muchos relatos de los que solemos oír en los medios de comunicación, y en eso creo que los periodistas tenemos mucha culpa. O sea, yo recuerdo en 2013 cuando entrevisté a Pepica por primera vez, y entonces en aquella época los titulares eran, pues estaba Rafael Hernando diciendo que es que solo se acuerdan de los familiares cuando hay subvenciones, o que esto era reabrir heridas, o que Zapatero estaba alimentando el rencor, no sé qué. Entonces de repente, claro, te abstraes un poco de todo ese discurso político y te sientas delante de una señora de 80 años y que lo único que quería era recuperar los huesos de su padre para enterrarlos en el cementerio con su madre y llevarle unas flores. Y a esta señora, ¿qué me cuentas a mí de ningún tipo de rencor? Me acuerdo que a mí me decía, pero ¿qué rencor voy a tener yo? Rencor tuvieron ellos, que fusilaron a mi padre en el 40. ¿Sabes? Acabada ya la guerra. Eso sí era rencor. Dice, yo lo único que quiero es llevar unas flores a mi padre, no tener que llevarlas al suelo en un sitio donde ni siquiera sé si está o no está, y donde hay unas placas en el suelo porque ni siquiera tiene un nicho. Entonces, te iba a decir que el cómic no es político, pero es mentira, porque todo es política, pero sí que nuestra intención era no entrar en ese debate, sino ponerle rostro a gente que sufrió eso y que ha trabajado en eso, o lo mismo cuando hablas con arqueólogos o chavales jóvenes que están trabajando en proyectos de exhumaciones. O sea, es como un mundo muy al margen de las élites políticas y de las discusiones políticas, y creo que era muy interesante contarlo desde ahí, porque hoy en día vuelves a hablar con Pepica, que tiene 10 años más que entonces, ya 91, y te sigue contando la historia como entonces, y es muy impactante hablar con ella, y te resulta ofensivo escuchar después a políticos hablar de eso cuando escuchas su testimonio. Y ahora que mencionabas lo de... No sé si querías añadir algo, Paco. No, claro, que también como al hilo de lo que comentaba Rodrigo, ¿no? Que también pensábamos que este cómic lo va a leer. Primero esperemos, ¿no? Que dure mucho tiempo el libro en las librerías, ¿no? O sea, años, décadas o lo que sea, ¿no? Con lo cual, pues bueno, hay que mantenerse un poco al margen, ¿no? de la actualidad
política, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, que este cómic saldrá en muchos, se editará en muchos países, ¿no? Con lo cual también teníamos muy presente, ¿no? Cómo explicar esto a lectores, yo qué sé, de Alemania, de Estados Unidos, de Francia o de donde sea, que también son ajenos a la política española, ¿no? Entonces, pues bueno, intentar... Yo creo que esa perspectiva nos ha venido bien, ¿no? Para no quedarnos en esa actualidad política que muchas veces embarra, ¿no? Lo que realmente es una exhumación o lo que es el recuerdo y la memoria. Y decía hace poco que Lowe's recordaba el rodaje de Tierra y Libertad, que fue una película que se rueda en los 90, sobre la batalla del Ebro y la guerra en Cataluña. Y decía que, claro, cuando fueron a rodar a los pueblos de Aragón y de Cataluña, nadie quería hablar. Ningún vecino quería contarles nada, les cerraban la puerta. Eso ha cambiado. Por un lado estaba Pepica, pero creo que la hija de Leoncio os colgó el teléfono. Así de entrada. No, la hija de Pepica, la hija de Leoncio se asustó pero fue culpa mía. Porque yo... claro, nosotros una vez empezamos ya el proyecto, volvimos a hablar con Pepica otra vez e intentamos ampliar. Yo hasta entonces solo había hablado con ella, entonces sobre todo la obsesión era intentar desentrañar un poco el personaje de Leoncio, y entonces localizamos a Pepica. De hecho, vosotros aquí en A Vivir, que son 2 días, habíais hablado con ella, y ahí fue como nosotros ya estábamos en marcha con eso cuando salió aquellos... El pino, qué rápido es. No, pero os vino bien, ahí hubo un momento de flaqueo, Paco ya intentó rendirse, dijo, bueno, ya lo ha sacado la serie, ya no podemos hacerlo. Y entonces localizamos a Maruja, y claro, yo la primera vez que le llamo le digo que, bueno, que soy periodista, que... Claro, yo no sabía si conocía a Paco, ¿no? Yo le dije, bueno, estoy trabajando con Paco Roca, que es un dibujante de cómics, y queríamos hacer un cómic con la historia de tu padre. Yo creo que ella se pensó que era un tebeo de Mortadelo y Filemón o algo, y le pareció como ofensivo incluso, pero después empezó a comentar lo que en Paterna prácticamente alrededor de cada fosa hay una asociación. Y en cuanto empezó a comentar los grupos y tal, que ya conocían a Paco, pues bueno, había hecho Los Surcos del Azar y otros cómics que yo creo que habían funcionado mucho en ese espectro, y todos dijeron, claro, que por supuesto que dijera que sí, que era una oportunidad increíble. Y entonces luego la verdad es que es alucinante hablar con ellos, y sí, yo recuerdo cuando hablamos con Maruja, que se acercaban otras mujeres porque hablamos con ella en la cafetería del cementerio, y durante la conversación es que se acercaban otras mujeres a las que había enterrado su padre, y todas guardaban cajitas con recuerdos que su padre les había conseguido, y era increíble. ¿Y ha sido difícil? O sea, quiero decir, porque la pregunta también tenía si ha habido testimonios o ha habido momentos, o la burocracia también, igual que a Pepica se le puso enfrente, a vosotros también. ¿Para vosotros también ha sido...? No, lo que ha sido difícil, y a mí me sorprendió, y al final creo que hicimos un poco de la necesidad virtud, es tener datos irrefutables sobre lo que ha pasado, sobre lo que pasó y sobre la situación actual. O sea, a nivel de testimonios yo creo que no. Pero sí es verdad que de repente te ponía, sí, ¿cuánta gente queda por localizar en España? No lo sabemos. ¿Cuántas fosas hay? No se sabe. ¿Cuánta gente murió en la represión franquista? Ni idea. ¿Cuántos murieron del bando republicano? ¿Cuántos murieron del otro? Y entonces yo creo que al principio esto nos agobiaba mucho, porque de repente hablabas con un historiador, nos daba un dato, hablabas con otro y el dato cambiaba, o de repente había un informe del ministerio que te decía que había no sé cuántas fosas, pero en otro mapa no, y entonces al final nos dimos cuenta de que eso en realidad formaba parte de la anomalía democrática que ha rodeado a la memoria histórica en este país, porque en otros países eso está muchísimo más estipulado, mucho más controlado, hay registros, da igual de qué bando seas porque no dejas de ser víctima de una guerra, y aquí es como que... se dice esta típica frase, ¿no? Que en la transición se cambió el miedo que hubo entonces por el silencio, y era como que aquí no había pasado nada. Y entonces hay como muchos huecos por rellenar en la historia. Yo creo que eso al final ha sido un problema a la hora de intentar ser súper rigurosos, pero a la vez es una prueba de lo que queríamos contar, que es esta anomalía democrática ahí en el país respecto a la memoria histórica. Sí, y por otro lado el tema de los testimonios, ¿no? Al final también te das cuenta de que, bueno, ya vamos llegando tarde a todo, ¿no? A intentar reconstruir todo lo que fue, bueno, determinados momentos, ¿no? De ese periodo, porque tanto la hija del enterrador como la hija hijas de fusilados tienen ya como una memoria heredada, ¿no? Son cosas que ellas no recuerdan haber vivido, ¿no? O eran muy pequeñas o ni tan siquiera habían nacido en ese momento, ¿no? Con lo cual es la memoria compartida, ¿no? La memoria heredada de sus madres en la mayoría de los casos, porque es verdad que todo este tipo de historias han ido pasando, ¿no? La memoria pasa entre los grupos de mujeres, ¿no? Entre viudas o madres a hijas, ¿no? Y te das cuenta de a veces, ¿no? De la frustración que era no poder sacar más de lo que
ellas sabían, ¿no? O de lo que ellas habían aprendido y que decían siempre, ¿no? De la misma manera, Pepica te repite las cosas que sabe, ¿no? Sobre el fusilamiento de su padre y sobre los hechos, ¿no? Y lo mismo ocurre con las mismas, ¿no? Y Maruja. Entonces es un poco frustrante porque no hay manera, ¿no? de ir más allá en esos testimonios, ¿no? Pero lo que sí que te conmueve con todas las hijas, ¿no? de estos fusilados es que han vivido toda su vida, ¿no? Y estamos hablando ya de personas que tienen 80 o 90 años, ¿no? Que han vivido toda la vida para cumplir un mandamiento, ¿no? Una promesa que en cierta manera le hicieron a sus madres, ¿no? Y es el cuanto puedas, quiero que saques los restos de tu padre de esa fosa para que estén junto con los míos cuando yo muera, ¿no? Y han crecido con eso, ¿no? Y la mayoría de ellas, bueno, han muerto ya o morirán sin haberlo cumplido, ¿no? Y las pocas que lo llegan a hacer, ¿no? Como el caso de Pepica, pues bueno, para ellas es saber toda una vida, ¿no? Dedicada a ese deseo y verlo cumplido al final. De hecho, te iba a decir que salvando todas las distancias, al final nuestro trabajo ha sido un poco como el de los arqueólogos. Nosotros hablando con los arqueólogos decían que cada vez, cuanto más tiempo pasaba, era más complicado porque iban muriendo los descendientes directos. Claro, la Pepica tiene 90 años, con lo cual las pruebas de ADN son mucho más complicadas, ya tienen que recurrir a sobrinos, a nietos. Entonces, a nosotros nos pasaba un poco igual, es cuanto menos descendientes directos, más se va adulterando un poco el relato de la historia y sobre todo, como dice Paco, se mitifica un poco. O sea, cuando, claro, tú hablabas con la hija de Leoncio y te cuenta la historia de su padre y claro, al final nosotros tampoco podíamos hacer un relato como idílico de todos los personajes porque es una situación muy dura la que vivieron y probablemente todos los personajes tenían claroscuros y mucho menos, eran mucho menos heroicos de cómo te lo pintan sus familias. Entonces es muy complicado conforme te vas alejando del tiempo y es un poco la misma situación que les pasa a ellos, claro, los arqueólogos con todo el trabajo que han hecho para exhumar los cadáveres. ¿Y es El abismo del olvido un libro contra ese miedo, ese silencio y también no solo la memoria, sino también, no sé, contra el silencio y el miedo? Porque terminando de leer el libro, aparte de una emoción como lector o como lectora, sí que está la sensación de que no pasa nada por hablar, de que no pasa nada de que ese silencio, si se rompe, no pasa nada. O sea, que... Yo creo que más que contra el miedo es contra los complejos. Hay como un complejo en este país que explica muchas de las cosas que estamos viendo, que yo tengo la sensación de que explica muchas de las cosas que pasan en España ahora mismo. O sea, con un país tan polarizado como el que tenemos ahora, creo que mucha de esta situación responde a heridas que no se cerraron. O sea, cuando le dicen a Pepica no es momento de reabrir las heridas y tal, pues es que es al revés. El problema es que nunca jamás se cerraron. Y que hay cierta élite, como decía Paco, que cree que no ganó la guerra para esto, para tener que aguantar ahora determinadas cosas, y muchísima gente que todavía no ha podido cerrar sus heridas. Y entonces muchas de las anormalidades democráticas que hay en este país yo creo que vienen de no haber solucionado bien, de no estar en paz con nuestra memoria todavía. Sí, sin duda, ¿no? Yo creo que ya se nos decía, ¿no? Como contamos en el cómic, ¿no? Ya decía Franco que los españoles no estábamos acostumbrados, o sea, no estábamos preparados, ¿no? Para una democracia, con lo cual, pues bueno, esa dictadura era el mejor gobierno posible, ¿no? Porque éramos caínistas y una democracia nos llevaría de nuevo a los errores de la República y demás, ¿no? Y en democracia, sobre todo, ¿no? Los partidos conservadores decían lo mismo, ¿no? No hay que mirar al pasado porque eso nos va a llevar otra vez a una guerra civil, ¿no? Y es verdad que hemos acabado dando por sentado, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? De que España es una rareza, de que no hay que mirar el pasado porque ¿a qué viene todo esto, no? Y te das cuenta de que fuera de España esto es la cosa más normal del mundo, ¿no? Todos los países reflexionan sobre su pasado reciente y más si es traumático, ¿no? O sea, los franceses continuamente, ¿no? Están mirando para atrás y reflexionan sobre su colonialismo, sobre su guerra civil encubierta durante la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes lo mismo, en la Rusia también, ¿no? Esa reflexión sobre lo que fue la Unión Soviética, en Argentina, en Chile. Digamos que todos los países, ¿no? O sea, lo raro es España el querer no recordar el pasado, pero esto es algo totalmente normal y necesario, ¿no? Para cualquier sociedad, ¿no? El mirar para atrás y reflexionar. Encontrarás, luces y sombras en tu pasado, pero yo creo que es necesario, ¿no? Y sobre todo también es necesario dar voz, ¿no? A toda esa gente que durante 40 años no pudo hablar
y en cuanto pudieron hablar les dimos la espalda porque era necesario olvidar, ¿no? Yo creo que estamos perdiendo, ¿no?, una parte de nuestra historia, ocultando, ¿no?, o enterrando la memoria de una parte tan importante de la sociedad española. Y aparte es que yo creo que se ha malinterpretado y se ha distorsionado por completo las intenciones de todas estas familias que lo que quieren es recuperar los cuerpos de sus padres. O sea, es lo que te decía un poco antes. Pepica, y como ella, miles de descendientes de víctimas de la guerra, no pretenden ningún tipo de revancha, ni pretenden tumbar a ningún gobierno, ni pretenden hacer ningún ejercicio de política más allá de recuperar los restos de sus padres y de sacarlos de un agujero donde fueron arrojados con otras cientos de personas y tenerlos en un ataúd, pues como todo el mundo, o sea, y poder ir a un lugar al que recordarles y a llevarles unas flores. Es tan sencillo como eso, y es asombroso que hoy en día todavía eso se ponga en cuestión, o que cada vez que haya un cambio de gobierno se retiren subvenciones para algo tan básico como que una familia pueda recuperar el cadáver de su padre, de su abuelo o de quien sea. Y ahí metéis la historia de Aquiles, de Entiérrame dignamente si tanto me quisiste, ¿no? Que explica también la necesidad de ese rito, ¿no?, para mucha gente que no lo tuvo. Exacto, ¿no? Sí, es lo que también intentamos, ¿no?, en el cómic, digamos, en esos niveles de lectura de la que hablábamos, ¿no?, de intentar reflexionar sobre lo que supone para el ser humano el enterramiento, ¿no?, el enterramiento y la despedida de un ser querido. Es algo que llevamos en los genes, que viene, se remonta desde el principio de la humanidad, ¿no?, el dar un entierro digno a tu ser querido y ese momento, ¿no?, en el que el familiar se puede despedir. Y eso es algo que se les denegó a todas esas familias de los fusilados durante la represión, ¿no? No tuvieron, digamos, ni un entierro digno. Sus familiares fueron tirados de cualquier manera a una fosa común con mucha gente, ni tuvieron la oportunidad, ¿no?, en las familias, de esa despedida, ¿no?, de ese duelo, de ese poder llorarlo, y además llorarlo públicamente, ¿no?, a ese familiar muerto, ¿no? O sea, tuvieron que callarse, ¿no?, que silenciar todo ese dolor que tenían y nunca pudieron, ¿no?, ese entierro que ellos hubiesen querido para su familiar. O sea, que ya no solamente, ¿no?, ese asesinato, ¿no?, con un juicio injusto, sino también, ¿no?, el denegar, que eso me parece lo más cruel todavía, el negar, ¿no?, esa despedida, ese duelo y ese entierro digno, ¿no?, para toda esa gente. Y además en la posguerra, que decir que el caso del que hablamos nosotros son víctimas fueron fusilados en el septiembre de 1940, que es especialmente cruel. Y porque ni siquiera son víctimas del combate o fueron soldados que murieron en el frente. Y sobre todo esto yo pensaba también en la cantidad de gente que yo desconocía, claro, que hasta que empezamos a hablar con arqueólogos, historiadores y demás, porque al final Pepica sabía más o menos, ella tenía la certeza de dónde estaba el cuerpo de su padre, pero hay miles de personas que ni siquiera saben dónde están. Recuerdo hablando no me acuerdo si era un arqueólogo, un historiador, que nos dice que no os imagináis la de cuerpos que hay en cunetas perdidos por toda España. Dice, porque desde los 40 hasta ahora España se ha desarrollado a lo bestia. Dice, no os imaginéis la de centros comerciales, autopistas, Ikeas o McDonald's que debe Eso haber. Lo reflejáis muy claro, bien. hay una viñeta que para mí es una de las más impactantes de las que dibuja Paco, que es esto, ¿no?, que te hace ver cómo España se ha desarrollado sobre un olvido absoluto y sobre un desprecio a muchas de las cosas que estaban ocultas bajo tierra. Es literalmente. O sea, Sí. Y claro, es que esto, si lo extrapolas, ¿no?, a cualquier víctima de cualquier tipo, ¿no?, que su cuerpo está desaparecido, ¿no?, que lo vemos, ¿no?, en asesinatos y demás, ¿no?, que las familias intentan encontrar el cuerpo de su hija, de su hijo, de quien sea, ¿no?, esa desesperación hasta el momento en el que aparece, aunque tú sepas que está muerto, pero necesitas ese momento, ¿no?, de encontrar el cuerpo, de darle un entierro digno y poder despedirte y cerrarlo, ¿no? Pues bueno, esto es algo que no ha tenido, ¿no?, y que todos comprendemos ese dolor, pero parece que cuando son víctimas de la represión o de la guerra civil, parece que es otra cosa. Hay un ejercicio muy bonito también que abrís las fosas, de alguna manera traéis de vuelta en algún momento de la narración y aparecen. Yo no sé qué pensarían de esta España actual si pudieran salir de las fosas, si hiciéramos este ejercicio de ciencia ficción. ¿Qué pensarían? Hostia, yo creo que se volverían otra vez para adentro. Sí, primero yo creo que no, ni siquiera hubiesen imaginado en su peor de sus pesadillas que tardarían tanto, ¿no?, en salir. O sea, que harían falta, pues bueno, que la dictadura, esa locura, ¿no?, iba a durar 40 años y que tardarían todavía, ¿no?, otros 40 años para que
de nuevo volviese una democracia y que esa democracia no tuviese miedo, ¿no?, a reabrir esas fosas, ¿no? Me parece que no pensarían nunca, ¿no?, que algo iba a tardar tanto, ¿no? Y por otro lado, se sorprendería, ¿no?, de aparecer en una sociedad en la que todavía, ¿no?, en la que todavía siguen mirando a toda esa gente como de una forma poco humana, ¿no? Como si fuesen realmente los causantes, ¿no?, de su propia ejecución, ¿no? O como si, no sé, como si todo aquello hubiese estado mal. Claro, tú imagínate cuando la familia de Pepica pide al enterrador que coloquen el cuerpo de su padre, o de su hermano, o de su marido, arriba del todo y en un ataúd, y que pongan una botellita con el nombre, es porque creen que es cuestión de semanas o de meses. Y el enterrador piensa, bueno, será más fácil identificarlos cuando en unos días los saquen de aquí. Y esos días se convierten en casi 80 años. O sea, tú imagínate, vamos, alucinarían. Y yo creo que alucinarían de ver cómo muchas de las cosas, de esta sensación de rivalidad entre las Españas que había entonces, permanece hoy en día, que es algo terrible. Quería preguntaros ya para terminar porque por ejemplo en el cine se ha dicho mucho, ¿no?, que solo había películas de la guerra civil, cuando en realidad películas sobre la guerra hay muy pocas contadas, ¿no? Pero sí que se hizo como esta especie de prejuicio sobre todo autor, cineasta, escritor que quisiera hacer una historia de memoria. Y ahora, hay un resurgir de nuevo de historias quizá desde la parte humana. Tenemos El maestro que prometió el mar, está este cómic. No sé si hay como hemos perdido los complejos en la ficción. Bueno, yo creo que eso de esto que se dice siempre del cine, o ya están otra vez con la guerra civil y tal, es un intento de silenciarlo, de que no, de volver a todo esto que estamos hablando, de que esto es un tema del que no hay que hablar más, o sea, ya está, fin, se acaba, no hay que hablar más de la guerra, ni hay que hablar más de lo que pasó. Y es mentira, hay que hablar cuanto más mejor. Pero yo sí tenía la sensación de que de las fosas era un gran asunto pendiente, y pensabas que apenas se han hecho películas y no se ha escrito prácticamente nada, y hay historias alucinantes. O sea, no solo, de hecho, una parte de mi estrategia de acoso y derribo a Paco consistió en mandarle todo lo que iba saliendo, que eran noticias. Pues de repente, no sé, que aparecía... Muy sutil. Claro, sí. Un sonajero, una mujer que fue enterrada con el sonajero de su hijo, o una corresponsal de guerra que apareció en una fosa. O sea, hay 1000 historias que se han silenciado y que en otro país, vamos, yo solo pensaba esto en manos de Hollywood. Una historia. sería sí. De hecho, estamos abiertos a que Hollywood compre se ha acabado la huelga, sí, venga. Lo he visto hoy. Perfecto. Pero sí, yo creo que es una asignatura pendiente, al revés. No creo que se cuente demasiado, sino todo lo contrario. Creo que es necesario contar mucho más y hablar de nosotros mismos, y la única manera de hacer un poco de terapia con todo este pasado es hablar de ello y tratarlo desde el cine, desde la cultura, desde un cómic o como sea. Sí, no, de hecho, claro, y si vemos eso, si volvemos a sacar la vista fuera de España, es que Hollywood lleva viviendo de sus historias de la Segunda Guerra Mundial, de Vietnam, de su guerra de secesión. O sea, llevan, vamos, un montón es todo un género, ¿no? Y lo mismo pasa en otros países, ¿no? Pero volvemos de nuevo al complejo de España, ¿no? Y además yo creo que no es ni tan siquiera algo social, ¿no? Es un tema político, ¿no? Yo creo que en el día a día, yo creo que a nadie, hablas con cualquier persona de la calle y pocas te dirían que una persona no tiene el derecho a exhumar la fosa en la que está enterrada su padre, sacarlo de ahí y llevarlo, ¿no? O sea, es un tema que simplemente es político, ¿no? De hecho, mientras estaba trabajando con este cómic, que han sido años de trabajo y de gobierno, pues bueno, aquí en la Comunidad Valenciana, de gobierno del PSOE junto con Compromís, ¿no? Había una gran ayuda al tema de las exhumaciones, ¿no? Entonces, mientras estaba trabajando, pensaba que cuando terminásemos con este cómic al ritmo que íbamos, ya no quedarían fosas, ¿no? Con lo cual, esa cuestión, ¿no?, que estabas tratando, igual quedaba obsoleta, ¿no? Una vez se publicase, ¿no? Pero los giros de la vida, ¿no? Te das cuenta de que llega un nuevo gobierno con la premisa de nuevo de acabar, ¿no? De acabar con esas ayudas, ¿no? Y vuelve a ser un tema de primera línea política, ¿no? De reivindicación política de las primeras. O sea, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto, ¿no? Y vuelve, claro, lógicamente, a estar otra vez de actualidad. Pero es un tema político. O sea, en el día a día, en la calle, en estos últimos años de gobierno, no creo yo que hubiese una protesta social
contra este tipo de cosas. O sea, viene de arriba para abajo, ¿no? De nuevo, la política es la que crea los problemas a la sociedad, ¿no? En lugar de solucionarlos. Y luego un lenguaje súper perverso, porque que tenía aquí anotado, o sea, uno de los primeros acuerdos del Partido Popular con Vox en la Comunidad Valenciana se refiere a la derogación de las normas que, abro comillas, atacan la reconciliación en los asuntos históricos. O sea, que decir, exhumar una fosa es atacar a la reconciliación, no todo lo contrario. Claro, para la ultraderecha quiere... Sí, claro, la ultraderecha y determinado sector, ¿no?, de la derecha siguen teniendo muy claro eso, ¿no?, de que ellos ganaron una guerra y de que esa guerra fue lícita y que, bueno, y que de las mejores cosas que le ha pasado al país han sido 40 años de dictadura, ¿no? O sea, que esa reconciliación, claro, para ellos no es una igualdad, sino que es como un escalón por debajo, ¿no? De los perdedores de la guerra, no merecen, ¿no?, este recuerdo y estos honores. Pues totalmente de acuerdo con vosotros, ha sido un placer leeros y escucharos, que sois además dos entrevistados modelo, porque os ibais dando paso maravillosamente, o sea que muchísimas gracias por he entrevistado tantas veces a Paco en mi vida que ya me lo sé. Así que muchísimas gracias, que vaya muy bien. Muchísimas gracias a ti, Pepa. Un placer, Pepa. Cadena SER. La radio.